Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Soy Carlos Cordero, periodista del Financiero, y les doy la bienvenida a este video podcast Guía para Emprender, que se transmite a través de las plataformas de YouTube, tanto en podcast como en video, Spotify y Apple Podcast. En esta ocasión nos acompaña Oscar Solano, quien es vicepresidente creativo y digital de Chief Porter Novelli. Con él vamos a conversar sobre un tema que le interesa mucho a los emprendedores y a las emprendedoras, que es redes sociales y mercadeo digital. Vamos a empezar con cuáles son los principales problemas que encontramos en los negocios en general en el uso y el aprovechamiento de las redes sociales. Ok, Carlos, bueno, no, un placer y gracias por la invitación. A ver, yo creo que hay un factor de las redes sociales y creo que uno empieza con el primer punto y es la falta de conocimiento. O sea, uno dice, tengo las redes sociales, sé abrirlas, las he usado para temas personales, pero a veces para los temas de negocio hay que entender que no estrictamente se maneja igual. O sea, no quiere decir que uno tenga que tener un doctorado para manejar redes sociales, pero sí es un factor en el que uno debería sentarse un rato, entender qué es mi negocio, cuál es mi emprendimiento y hacia qué enfocarle el uso de las redes sociales. O sea, ¿para qué lo puedo querer? Si para un tema de conocimiento de mi negocio, para buscar más ventas, para tener una relación con mis clientes o mis consumidores, dependiendo del tipo de emprendimiento o negocio que tenga. Pero empecemos por eso, por el factor de esa falta de conocimiento, que es uno de los primeros puntos, diría yo. Claro, implica también conocer en cuáles redes sociales se manejan mis clientes, ¿verdad? Exacto, y eso Carlos, es bien importante, sobre todo porque Costa Rica somos un país muy raro, o sea, en general. O sea, somos un país donde uno dice, todas las redes funcionan exactamente igual, todo el mundo tiene una red social, eso es un hecho, ya lo hemos visto en la red 506 de años anteriores, pero también hay que entender de que no somos un país como hace 4 o 5 años atrás, que éramos muy Facebook centristas, donde todo estaba en Facebook y uno dice, sí, es una red social que tiene mucha gente, tiene ahora la última actualización son 4.3 millones de cuentas, no quiere decir que sean personas. Sin embargo, hay que entender un poco si soy un emprendimiento que le ofrece productos o servicios a negocios, mi red social no estrictamente es Facebook o es TikTok. O sea, es entender que puedo ir a pelearme un poco más en LinkedIn, a buscar esa oportunidad, entender esa búsqueda de dónde está mi audiencia. Y si soy consumo masivo, pues a ver, o soy un negocio pequeñito, un restaurante, o un supermercado, o algo que ofrece algo hacia un cliente final, pues a ver, hay plataformas de muy fácil acceso hoy. De hecho, si uno lo piensa en TikTok, por ejemplo, que es una red de mayor crecimiento en los últimos 3-4 años, el año pasado hablábamos de que era una red de 2.2 millones de usuarios, hoy vamos casi por los 3.2, o sea, es mucha la cantidad de gente que está en TikTok, variada, que eso es un tema bien importante, sobre todo cuando empezamos a hablar de los intereses. O sea, y pautar en TikTok, el año pasado lo hablábamos en Red 506, era como, mira, está abierta la pauta, y era una inversión muy alta. Hoy si soy un negocio que tiene 10,000 colones, puedo llegar a pautar 10,000 colones y voy a aparecer. Entonces, creo que sí es un tema de sentarse un poquito y pensar qué le gusta a mis clientes, qué le gusta a mis consumidores, para decir, ok, ¿funciona más en esta red social o funciona más en esta otra? Claro. A través del conocimiento que hemos tenido con muchos emprendimientos, con muchas pymes, hemos detectado algunas situaciones como usan a media las redes sociales, piensan que con solo publicar vendrán las ventas, exacto, ¿verdad? Incluso mucho empresario a veces piensa que con solo publicar en una red social van a venir las ventas en manada. No se aprovechan los recursos de las plataformas porque evidentemente no se conoce. Se piensa también que con solo publicar no hay otros recursos, otras herramientas, y sobre todo no se apoyan en alguien que sepa, ¿verdad? De pronto dicen, Julano o Julana conoce mucho de Facebook o de Instagram, es el que me va a manejar la red social. O el mismo empresario o empresaria lo hace en su tiempo libre, luchando contra el tiempo productivo o su tiempo de ventas, ¿verdad? Esas son algunas de las situaciones que uno encuentra. Exacto, y Carlos, la parte de especialización no quiere decir que yo tenga que pagar mucho presupuesto. O sea, hay que entender de que los negocios tienen ciclos. O sea, hay un ciclo donde no puedo pagar una empresa muy grande para que me maneje mi comunicación digital, pero sí es bueno asesorarse por alguien que entienda, y no es lo mismo alguien que entienda cómo funciona el marketing digital o redes sociales,
para una pymes que como funciona para una corporación. O sea, entonces, y eso es un factor clave, sobre todo porque en el momento, yo siempre lo digo y es algo en lo que creo desde hace 17 años más o menos, que cuando se empezaron a salir como las primeras pinceladas de Facebook en ese momento, es como si ingresaste a un canal digital, no te puedes apagar en ese canal digital, por muchas razones. O sea, te castiga la plataforma, si el factor orgánico, ese factor donde las personas dicen, bueno, puse un contenido y ahí se fue, ya no es igual. O sea, recordemos que de igual manera, así como las pymes y los emprendimientos son negocios, las redes sociales son un negocio. O sea, es entre más pago, más exposición tengo. Entonces, pero a veces es un factor de decir, bueno, mi estado de negocio hoy me da para invertir $100 en pauta, o me da para invertir $4,000, o me da para poder pagar horas de asesoramiento, o llevar un curso, por lo menos, en el hecho de entendimiento de cómo funciona el esquema de negocio de una red social. O sea, porque al final de cuentas, el mismo Meta nos obliga a decir, métase en mi plataforma de manejo de negocios. TikTok de igual manera, LinkedIn de igual manera, posiblemente X es como la nebulosa más grande, y si somos una pyme no nos metamos ahí en estos momentos porque no somos un país que haya funcionado en X. O Instagram, por ejemplo, si soy una empresa que vende, es el hecho de entender, si alguien llega y te dice, mira Carlos, puedes utilizar la plataforma de compras de Instagram, bueno, mira, ¿qué es eso? ¿Cómo funciona? Sobre todo porque creo que hay un tema que marcó mucho la diferencia y fue la pandemia. O sea, la pandemia a muchos negocios los salvó las redes sociales, y también en un momento donde estaba el e-commerce y estaba lo que se llama el social commerce, que es este factor, todo lo que vendemos a través de los mensajes, o sea, a través de WhatsApp incluso. Esa es otra, cuando uno de los canales más utilizados a nivel nacional en tema de negocio es WhatsApp. O sea, es cómo utilizar un WhatsApp. Si no contesto, ¿cuánto tiempo tengo que pasar, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo después ya perdí la oportunidad? O sea, porque a final de cuentas a veces me dicen, no, tengo el sobrino que me lleva a las redes sociales, y eso es muy común. Todos empezamos por, mira, sabes, tenés muchos amigos en tu red social. Todos empezamos en cierto momento así, pero hay que hacer un pase. O sea, hay que educarse, hay que dejarse guiar, hay que invertir. O sea, a final de cuentas, si lo que buscamos es un tema de retorno de esa inversión, el hecho de estar ahí, hay que invertir. Claro. Oscar y la empresa Chief Porter Novelli son aliados del Financiero en la presentación precisamente del informe de redes sociales que se hace en Costa Rica, que se llama Red 506. El año pasado vimos algunas tendencias, este año vamos a ver otras. Dentro de las tendencias que vimos el año pasado, la caída de Facebook, ¿verdad? Que impacta en Instagram, el crecimiento de TikTok, el dominio de YouTube, LinkedIn, que ganó popularidad, y el tema del video. Esas son las tendencias que vimos el año pasado. ¿Todavía están presentes estas tendencias? Creo que la parte de video sí. La parte Facebook sigue una tendencia a la baja en actividad, no en cuentas, que eso es un tema importante. O sea, que en el Red 506 siempre vemos ambas partes, la cantidad de cuentas que existen en la plataforma y la cantidad activa. En actividad sí viene bajando, hay una baja por lo menos de un 20% versus el año anterior. TikTok el año pasado lo presentamos como el rey de reyes y sigue ahí. O sea, creo que la apertura, de hecho, en la pauta es un tema de convivencia. O sea, porque era una plataforma muy limpia, muy sana en su momento, sin pauta, pero también ha obligado a las marcas y los negocios a ser creativos en el uso de la misma plataforma. O sea, el hecho de invertir o producir algo o pagarle un microinfluenciador, que tal vez eso es una de las cosas que varía mucho hacia este año. El tema de marketing de influenciadores, el término influenciador, de hecho a los mismos influenciadores hoy les molesta, hoy son creadores de contenido. Pero eso es un cambio importante. O sea, ya lo veíamos en TikTok, lo veíamos en Instagram, pero la aparición de más creadores de contenido, hay un promedio que el año pasado lo hablábamos, eran casi 100,000 perfiles registrados como creadores de contenido. Este año formalmente ya presentados y que están en portafolios de talentos, es un número bastante importante. O sea, ya en la formalidad andan alrededor de 50,000, 60,000 creadores de contenido en Costa Rica, que uno dice, somos un mercado bien chiquito en comparación a un mercado como México, como Colombia, sin irnos muy largo, o el mismo Guatemala, para tener un volumen bien importante. El tema de video se convierte en un tema bien interesante, pero cada vez más video más crudo. O sea, cuando uno habla de ese video crudo, es el hecho de lo que grabo con el teléfono, sin tanta actuación, más natural. Y ese es un recurso que los negocios han aprovechado mucho.
O sea, y creo que para las marcas grandes ese es un reto completamente, porque mira, yo estoy acostumbrado a verme bonito, a verme bien, el emprendedor y el pyme dice, yo necesito vender, o sea, es como te voy a hablar de uno a uno. Entonces, esas son cosas en las que van cambiando mucho y temas que ya empieza a aparecer que es la hipersegmentación, o sea, el tema de esa hipersegmentación donde ya es un tema no solamente por los gustos e intereses, sino es por el consumo, por el comportamiento, y también empieza a aparecer un tema bien importante y es la transformación del buscador. O sea, es el tema de Google, ha sido el rey de reyes, pero recordemos que hay un competidor detrás y es la inteligencia artificial. O sea, el hecho de que para muchas personas y para muchas generaciones la inteligencia artificial es su acceso a Internet en este momento, o sea, es su punto de consulta con todo lo que esto significa, pero ya ahí empiezan a aparecer otros términos, otro tipo de contenido, otro tipo de búsqueda, qué hacemos las marcas para estar ahí, cómo respondemos a esas necesidades. Entonces, este año es un balance mucho entre la parte de búsqueda, la intención, y el juego que tienen las redes sociales, entendiendo que el mayor buscador ahorita en redes sociales es TikTok. Precisamente hablemos de las tendencias actuales. ¿Cuáles son las tendencias que ustedes han detectado? Si uno revisa un poquito la literatura, el metaverso quedó un poquito paralizado. Totalmente. Hay mayor personalización apoyándose en inteligencia artificial, que la mencionaste ahorita. El predominio del video se mantiene. Redes para intereses específicos o Correcto. comunidades para intereses específicos, comunidades exclusivas y el comercio electrónico integrado. Sí, ahí hay que sumarle cosas ya propiamente de ejecución, Carlos, que son el tema de el contenido más auténtico y apegado a los valores. O sea, hay un tema de generación Z que impacta mucho en eso. O sea, el factor de contame cómo sos y quién sos y voy a ver si te creo o no te creo. Entonces, ese factor a nivel de contenido, no importa la red social, ya supera propiamente el tema de uso de redes sociales. También el tema de social commerce, a ver, y los marketplaces o los puntos de venta es algo que es un canon para este año y sobre todo lo que viene hacia adelante. A nivel país ya empezamos a ver cómo se establecen estos marketplaces que antes era Facebook, por ejemplo. Ahora empezamos a ver sitios dedicados a esto. Empezamos a ver en Instagram un movimiento importante en el tema de la compra por historias, el tema de la formalización. Luego otro factor importante a nivel de tendencias, Carlos, es el que, a ver, esto es como cíclico, es como la moda. O sea, cuando uno veía los tenis de los 80s y ahora están los tenis de los 2020s, es el tema del contenido generado por el usuario. Tiene un valor muy importante, sobre todo en una cultura en la que no estamos tan acostumbrados a eso. O sea, posiblemente para el turista cuando viene dejar una reseña a un lugar es muy común, para el costarricense no. Pero un cambio que lo hemos visto ha sido en los últimos tiempos es ese tema de te voy a dejar una referencia, te voy a dar parte de mi contenido. Y algo clave es el tema de los formatos efímeros. Cuando hablamos de formatos efímeros son lo que te prestan las plataformas para jugar con tu mismo contenido. O sea, los Reels de Instagram, por ejemplo, o sea, es un aspecto bien importante porque también te rompe el esquema de la imagen publicada, que tiene un margen de afectación si no se le mete pauta, los Reels, los TikTok que no superen la barrera del minuto 30, los Shorts de YouTube, por ejemplo. O sea, es un formato que no lo veíamos tanto. O sea, ahora incluso Google te dice, mira, hacete un formato para los Shorts de YouTube. O sea, es importante, es un tema de consumo y es muy pegado al tema generacional, que a final de cuentas los negocios tenemos que entender de que así como hace 12, 15 años atrás se hablaba puramente de los millennials, que nunca los entendimos, ahora hablamos de la generación Z, de los alfas, por ejemplo, pero también hay un factor donde hay un público mayor con un poder adquisitivo diciendo, puedo comprarme algo. Entonces, claro, esos factores es donde empiezan a aparecer las plataformas de distribución de contenido como WhatsApp, por ejemplo, el mismo Telegram, que es parte de ese movimiento de comunidades exclusivas. O sea, porque al final de cuentas, si te haces un canal de WhatsApp, puedes hablar y generar tus catálogos por esa vía. Yo lo veo con mis papás. Mis papás tienen 70 años y ellos a cada rato es como, uy, me compré tal cosa por WhatsApp. Y uno dice, adiós pensión. Pero o sea, hacia eso va, porque el impacto de un negocio. Un negocio pequeño. Mis papás son de Cartago. Me encontré un conocido que estaba vendiendo esto y se lo compré por WhatsApp. Entonces, ese tipo de cosas también nos van retando en cómo
capturar esa atención y es una captura pequeña, de atención pequeña. O sea, eso mismo lo vemos en la transformación de los medios, por ejemplo, el hecho del formato, cómo ha cambiado, y eso mismo afecta a las redes sociales. O sea, creo que es el ecosistema de contenidos en video. Además hay tendencias que se van dando en las generaciones nuevas. Correcto. Que contaminan, digo yo, a otras generaciones, ¿verdad? Totalmente. O sea, si uno se pone a ver, por ejemplo, hay marcas pequeñitas que están haciendo esfuerzos de contenido dirigido de YouTube Kids, por ejemplo, que no son para los niños, son para los abuelos, son para los tíos, son para los papás, por un tema de influencia de compra. O sea, estamos hablando que son personas menores de 10 años, o sea, los que están consumiendo ese contenido, y no es pauta, que eso es un tema importante, o sea, es contenido. Entonces, ¿qué tipo de contenido? Por ejemplo, Carlos, tema de jugueterías, o sea, los famosos unboxing de juguetes, o sea, las reseñas, ese tipo de cosas van chocando bastante. Otro tema importante a nivel de tendencia, Carlos, es la parte de sostenibilidad. O sea, es lo ambiental y la salud. Lo ambiental y la salud, exactamente. O sea, cuando hablamos de sostenibilidad es justamente eso. No me digas qué tan verde sos, decime qué tan preocupado socialmente sos. O sea, entonces eso también hace mucho que la balanza se mueva, tanto para los emprendimientos de negocio a negocio como de marca a negocio. Entonces, esos son temas claves. Y sí, un factor importante es la conexión de relaciones personales. O sea, es el hecho de saber que si voy a hablar, y es muy interesante, por eso digo que son temas cíclicos. O sea, cuando las marcas aparecieron en redes sociales era el tema de la humanización de las marcas, que nunca logramos humanizar las marcas, eso fue imposible. Pero es el hecho de saber que al otro lado alguien me puede contestar, voy a estar tranquilo. Ojo, hoy eso puede ser una persona, puede ser un chatbot hecho con inteligencia artificial. O sea, pero es el hecho de poder generar esa relación personal con quien está detrás y que al final de cuentas no se nos puede olvidar que los negocios son personas. Claro. ¿Cuáles recomendaciones le das a los emprendedores y emprendedoras? Hay un factor importante y yo creo que cuando uno piensa en esto hay que pensarlo como si fuera un hilo de estrategia, una fórmula. Es decir, mi objetivo para estar en las redes sociales, ¿cuál es? O sea, ¿qué tanto de mi tiempo de negocio y de emprendedor lo voy a dedicar a las redes sociales? Y tiene que ser un ecosistema, tiene que ser una convivencia. O sea, no puede decir, voy a dedicarle un día a la semana. No, hay que dedicarle un tiempo todos los días. O sea, los negocios y las personas no se apagan. Y uno lo empieza a ver y hay que entender de que las personas o los clientes de esos emprendimientos o pymes no siguen horario de oficina. O sea, siguen su horario. Entonces, eso hace que se transforme también el tema de las relaciones personales y el tiempo de servicio al cliente. Eso es un factor importante. Educarse mucho en el tema de la omnicanalidad. O sea, es un factor que no es nuevo, pero nunca se ha entendido bien. Cuando hablamos de omnicanalidad es qué valor agregado voy a establecer en donde estoy. O sea, si en un lugar, si es WhatsApp, por ejemplo, ¿cómo voy a manejar WhatsApp? Si es Instagram, ¿cómo voy a manejar Instagram? Si es TikTok, por ejemplo, ¿cómo manejar TikTok? Contemplando que hay un tema de tiempos, o sea, hay un tema de formatos. O sea, en TikTok puedes responder con un video, o sea, puedes ir a enseñar tu servicio, contar un poco más. O sea, ese tipo de cosas cambia mucho y transforma el tema de servicio al cliente. Y hay otro factor que es algo clave y que engancha mucho, son las microexperiencias personalizadas. O sea, no se trata de invertir en una gran experiencia, puedo invertir en algo, en un alguito. O sea, que se conecten 10 personas y puedan mostrar algo ahí en una llamada de Zoom, en un webinar, algo pequeñito, siempre va a sumar mucho, en un en vivo. Una de las cosas que se habla mucho y en los próximos 5 años son las ventas en streaming o live streaming, en transmisiones en vivo. Ese tema de vender y una vez cerrar es algo que en nuestro lado del charco no se está moviendo tanto, pero hacia Asia, y recordemos que hay mucho que termina impactando hacia nuestro lado, es algo muy normal. O sea, entonces, esas son cosas en las que van entrándose y eso también nos lleva a que, como recomendación para los emprendedores y para los pymes, se eduquen en vocería. Claro. O sea, es el hecho de, si van a hacer su cara en sus redes sociales, es importante verlo. Creo que hay un gran factor o un gran caso de éxito para mí y tiene que ver con programa de estos donde llegas a buscar capital y te presentas en México y es un tipo que él dijo, yo vengo, le invirtieron en él, pero yo quiero seguir siendo la cara de mi contenido, la cara de mi servicio y la cara de mi negocio. Eso sí le dijeron, hay que educarse en vocería. Y sigue siendo la cara de su negocio. Entonces, ese dinamismo creo que aporta mucho y algo en lo que hay que romperle un poco el miedo, Carlos, es el tema de hablar de datos. O sea, cuando hablamos de datos, es el hecho de tener
correos electrónicos, pero profundizar en ese contacto, saber quién es Carlos, qué le gusta, qué día cumple, cuáles son las experiencias que quiere Carlos. Ese tipo de hipersegmentación e hiperpersonalización es algo que tenemos que educarnos mucho y creo que es una de las prioridades, sobre todo en el mundo de las redes sociales. Claro. Y sobre todo que las empresas empiecen a invertir, que vayan, si no tienen muchos recursos, que vayan invirtiendo poco a poco y conforme van viendo los resultados y esa inversión le va dando rentabilidad, pues puedan aumentar, ¿verdad? No Correcto. Es que es un mundo imposible. Puede empezarse hasta con 1,000 colones. Totalmente. Y eso yo creo que es un factor de... Si invertí 1,000 colones y tuve 2,000 de vuelta, tengo los 1,000 y tengo del otro un porcentaje para invertir un poquito más. Y se convierte en fórmula de porcentajes. Claro. Bueno, muchas gracias, Oscar. No, con gusto, y muchas gracias a ustedes por estar atentos a este episodio de Guía para Emprender. Recuerde que estamos en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.